Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, Orlando. María, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Chicos, quería mencionarles algo, bueno, con lo que están actualmente ahorita. No estamos casi todos, somos yo y 3 participantes más. Pero en lo que es la tarea de la semana pasada, les he puesto un aviso, ya, en el WhatsApp grupal, en donde le estoy indicando que la tarea de foro de discusión, ¿no? Han desarrollado no lo que se ha indicado, ¿ya? Yo quiero compartir con ustedes la pantalla para que ustedes puedan apreciar lo que yo les indico. El seguro de incendio, ¿ya? En lo que es riesgos nombrados, a riesgo nombrado, tiene líneas aliadas que son estas coberturas que empiezan con A, cobertura para pérdida o daño ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos. Tienen sus coberturas, sus propias coberturas, sus exclusiones, y así sucesivamente B hasta llegar a la cobertura, me parece P, si es que no estoy equivocado. Esas son las líneas aliadas, y sobre estas líneas aliadas tenían que haber versado los ejemplos de siniestros coberturados. O sea, la utilización era para que ustedes aprendan a utilizar las líneas aliadas que hay en la póliza de incendio. Entonces, la mayoría no lo ha hecho así, se ha ido de frente a lo que es incendio y no lo ha sabido conceptualizar de la manera indicada. La P, que es hasta cobertura de refrigeración, son cláusulas, ¿ya?, que son llamadas líneas aliadas en el seguro de incendio. Entonces, les puse un aviso, no sé si ustedes han podido leer. Buenas tardes, estimados. La tarea de foro de discusión pedía lo siguiente. De acuerdo al material presentado en la presente semana, la póliza de incendio puede ser seguro de daños a la propiedad a riesgos nombrados y seguro de daños a la propiedad a todo riesgo. Bajo el seguro de incendio y líneas aliadas a riesgos nombrados, se pueden incluir cláusulas adicionales, de acuerdo con las necesidades del riesgo que se analiza. Entre las principales líneas aliadas, que son los riesgos adicionales, las líneas aliadas, que hemos desarrollado en la presente semana, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas, seleccione una de ellas y desarrolle un caso debidamente cubierto. Para ello se recomienda verificar las exclusiones tanto de la póliza como de la cláusula respectiva. En las tareas que han desarrollado, no veo que se estén refiriendo a las coberturas de líneas aliadas indicadas e inclusive me pone de ejemplo un caso no cubierto. Por favor, revisen sus tareas del foro, ¿no?, de la semana 10, ¿no? Deben leer bien y detenidamente lo que se les pide en cada tarea. Y si tuvieran duda, consúltenme. Bueno, esto yo se los vengo diciendo desde que hemos empezado, ¿no?, el curso, ¿no? Entonces, es importante que entiendan qué es lo que se pide, ¿no? Y si en caso hubiese algún tipo de duda, estoy yo para poderlas absolver. Entonces, yo quisiera, por favor,
que tomen la molestia de poder corregir. Si es que no han utilizado esas líneas aliadas, háganlo, por favor. Yo todavía no he terminado de calificar la semana pasada. Así que tengo hasta mañana o pasado mañana para poder llevar a cabo la calificación. Entonces yo les agradecería, por favor, que los que lo han hecho de la manera que les estoy indicando, en buena hora, pero lo que yo he estado leyendo no guardaba relación con las líneas aliadas mencionadas, ¿ya? Así que, por favor, para que no saquen una mala nota, ¿no? Tengan en cuenta ello y sigan mis recomendaciones, ¿ya? Ok, esta semana vamos a leer lo que corresponde o tratar lo que corresponde a los seguros de deshonestidad, de robo, 3B y seguro 3D, ¿ya? Vamos a empezar con el seguro de robo y o asalto. Definición de robo y o asalto. Es la apropiación ilícita perpetrada por terceras personas sobre los bienes de propiedad del asegurado, utilizando para este fin la amenaza, violencia o fractura, que implica el deterioro de los bienes inmuebles que contienen el bien. Es muy importante este concepto, ¿ya? Para que lo tengan siempre presente. En la cobertura de robo tiene que haber fuerza, violencia, fractura, tiene que haber huella de haberse introducido o de haber salido del bien inmueble donde se encontraba el bien que ha sido robado, ¿ya? ¿Cuál es el objeto del seguro? Garantizar al asegurado una indemnización hasta por la cantidad fijada en la póliza como valor de los bienes asegurados o como límite de responsabilidad para la aseguradora, en caso que sufra pérdida, deterioro o destrucción de los bienes asegurados. En el seguro de robo y asalto se presenta un hecho que lo diferencia de los demás riesgos, y es que producido un siniestro, no se produce la destrucción total o parcial del bien asegurado y, por lo tanto, puede darse el caso de su recuperación, o sea, su recupero posterior. Riesgo subjetivo. El riesgo moral adquiere una importancia fundamental para el asegurador. El asegurado, sus socios y empleados deben gozar de la mejor reputación. Además, la situación financiera del asegurado debe poder calificarse de sana. A este respecto, se recomienda conseguir informes bancarios. No es conveniente ofrecer el seguro contra robo y o asalto a personas naturales o firmas comerciales que tengan dificultades económicas o cuya conducta moral sea dudosa. De nada serviría tener un riesgo objetivo asegurable si el factor humano representado por el asegurado socio o quien los representa no gozan de una solvencia moral de primer orden o no poseen buena reputación. Riesgo objetivo o físico. El local que contiene los bienes por asegurar debe reunir el máximo de seguridad posible. Por su construcción, los locales deben ser de construcción sólida, paredes y techos de material noble, puertas fuertes con pestillos, cerraduras y o candados en buen estado, ventanas y o claraboyas y o tragaluces debidamente protegidos. Por su ubicación, perdón, los bienes por asegurar no deben estar contenidos en locales ubicados en lugares muy apartados o solitarios o que linden con terrenos sin construir. Por el vecindario, el riesgo moral desempeña nuevamente un papel importante. Por el tipo de bienes por asegurar, se debe evitar en lo posible la concentración de valores, sobre todo en objetos que por su tamaño y poco peso sean fáciles de ser transportados. La facilidad con la cual los objetos o bienes asegurados pueden ser convertibles en dinero determina su grado de peligrosidad. Inspección de riesgo local que contiene los bienes a asegurar. Toda solicitud de seguro contra robo y o asalto debe ir acompañada de la inspección del riesgo para constatar que se puede aceptar y bajo qué condiciones. La buena inspección del riesgo es básica y la única forma para conocer el riesgo por asegurar. Al realizar la inspección se debe tener en cuenta lo siguiente: ¿qué tipo de negocio es? ¿A qué se dedica? Debemos preguntarnos qué bienes expuestos enfrentan mayor peligro y cuál ofrece mayor facilidad de apropiación. ¿Qué posibilidades de huida rápida se tiene después del robo? Revisar los colindantes, el local, los vecinos. Cuando se mide el peligro que corre un bien, hay que considerar todo lo anterior y qué volumen puede ser transportado fácilmente
para calcular la máxima pérdida probable. Acá también entra el factor de qué tan lejos estás tú o el local que contiene los bienes de una comisaría o la comisaría más cercana, porque también se tiene que ver el tiempo de respuesta de la policía cuando se denuncie el robo acontecido. Inspección de riesgo. Descuentos y recargos. La inspección de riesgo permitirá determinar las medidas de prevención y previsión que pueden generar los siguientes descuentos. Alarma instalada por especialistas y que cubra todas las puertas, ventanas, tragaluces y claraboyas que comunican con el exterior. Hay un descuento del 5%. Vigilancia permanente, inclusive días feriados con acceso a todas las áreas del local que permitan inspeccionar el cierre de puertas y ventanas y evitar que algún sospechoso se quede dentro del local, de los locales al término de la hora de trabajo, 5%. La inspección de riesgo también permitirá determinar la categoría de construcción que genere el siguiente recargo. Locales de segunda categoría, 20%. Nota, los descuentos y recargos se aplicarán sobre las tasas netas. Medidas de seguridad preventivas. El objeto de las medidas de prevención en el seguro de robo y asalto es el evitar que ocurra el robo, es decir, inducir al ladrón en potencia a desistir de su propósito o por lo menos de dificultar su realización. Esto se consigue mediante la aplicación de medidas de seguridad adecuadas. Defensas pasivas están constituidas por cerraduras de buena calidad, pestillos, cerrojos, cadenas de seguridad adicionales en puertas y ventanas, etc. Defensa activa. Lo constituyen el empleo de vigilancia particular diurna, nocturna, obligados a cumplir disposiciones de discame, perros guardianes, guardianía permanente, etc. Modalidades de cobertura. En el seguro de robo y asalto existen 3 modalidades o formas de asegurar, que son los siguientes. A valor total, bajo esta modalidad, como su nombre lo indica, se debe asegurar por un importe que cubra el valor asegurable de la totalidad de los bienes por asegurar, pues de asegurarse una menor cantidad, quedaría el asegurado como su propio asegurador por la diferencia y en caso de siniestro tendría que participar en los daños y o pérdidas en la proporción que le corresponda, o sea, aplicando o le aplicarían el infraseguro. En otras palabras, si ocurrido un siniestro resultara que la suma asegurada fuera inferior al valor asegurable, valor comercial actual de los bienes asegurados, la pérdida o daño será reparada por la compañía en la proporción que exista entre la suma asegurada y el valor comercial actual. A valor parcial. Bajo la modalidad de a valor parcial se asegura como suma asegurada una cantidad como parte del valor real total declarado por el asegurado al inicio del seguro, y en caso de siniestro la pérdida o daño se repara por la compañía hasta dicha suma asegurada para la categoría afectada. No obstante, si al momento del siniestro se comprobase que el valor declarado es inferior al valor asegurable, la compañía solo reparará la pérdida o daño en la proporción que exista entre el valor declarado y el valor asegurable que corresponda a los bienes en el momento del siniestro, o sea, también se va a aplicar infraseguro. En todo caso, la suma asegurada, bajo esta modalidad, constituye el máximo de responsabilidad para la compañía. A primer riesgo. Bajo la modalidad de a primer riesgo, se asegura como suma asegurada una cantidad como parte del valor real total declarado por el asegurado al inicio del seguro, y en caso de siniestro, la pérdida o daño se reparará por la compañía hasta dicha suma asegurada para la categoría afectada. No obstante, si al momento del siniestro se comprobase que al inicio de la vigencia de la póliza el valor declarado es inferior a valor asegurable, la compañía solo reparará la pérdida o daño en la proporción que exista entre el valor declarado y el valor asegurable que corresponda a los bienes en el momento de inicio del seguro, infraseguro. En todo caso, la suma asegurada bajo esta modalidad constituye el máximo de responsabilidad para la compañía. Definiciones principales. Dentro de la terminología del seguro de robo y asalto, suelen usarse con bastante frecuencia algunos términos cuyas definiciones mencionamos a continuación. Hurto es la sustracción en forma oculta o clandestina de un bien asegurado sin que existan huellas o evidencias de violencia y, por lo tanto, sin huellas de la forma en que fue sustraído. Es riesgo no cubierto por la póliza. También es conocido como la sustracción misteriosa, o sea, no se sabe quién lo sustrajo, en qué momento ni cómo. Ratería. Consiste en la apropiación ilegal o criminal de la propiedad ajena sin que medie alguna violencia ni sobre los locales donde sean los contenidos los bienes
asegurados, ni sobre las personas que tienen a su cargo la custodia de los mismos, constituyendo por lo general, al igual que el hurto, robos de habilidad. Es riesgo no cubierto por la póliza, la ratería. Robo al escape. Es la apropiación ilegal de los bienes ajenos en forma rápida y sorpresiva, por lo general en presencia del asegurado o de sus familiares o dependientes, escapando inmediatamente el autor a la carrera velozmente sin que haya mediado alguna violencia sobre los locales donde se hayan contenido los objetos o bienes asegurados, ni sobre las personas encargadas de su custodia o que los tenga bajo su responsabilidad. Es riesgo no cubierto por la póliza. Arrebato. Consiste en despojar al asegurado o a sus familiares o a sus dependientes de la posesión de los bienes asegurados que tengan bajo su custodia o responsabilidad usando la sorpresa y violencia, aunque ésta sea limitada y sin mediar amenaza. Este riesgo está amparado y se haya incluido dentro de la modalidad del asalto. Desaparición misteriosa. Se denomina así a la desaparición de un bien asegurado sin que en el lugar de los hechos haya quedado huellas o evidencias de la forma en que fue sustraído. Al igual que el hurto y la ratería, este riesgo no está cubierto por la póliza. Robos sistemáticos. Se denomina así a los robos continuados sin que necesariamente se produzca violencia. Por lo general se debe a falta de controles e inventarios, así como a falta de medidas de seguridad por parte del asegurado. Son riesgos no cubiertos por la póliza. Pesca. Es la sustracción de los bienes asegurados efectuada desde fuera del local que los contiene, utilizando cañas, varas, pértigas y similares con ganchos o garfios en sus extremos que se introducen en el local a través de las rejas, tragaluces, ventanas o similares con el fin de extraer los bienes contenidos en su interior. Es riesgo no cubierto por la póliza. Es conveniente aclarar que los daños al local, sus instalaciones, vidrios, muebles o bienes contenidos en él, causados para perpetrar el robo a la pesca, no se considerarán como fractura para ingresar al local. Estafa. Es la apropiación de los bienes asegurados que son entregados en forma voluntaria por el asegurado, por sus familiares o por el dependiente al autor o autores del delito, bajo falsas promesas, engaños o por haberles mostrado documentos falsificados o por firmar contratos que no son cumplidos en su oportunidad. Es riesgo no cubierto por la póliza. Robo con fractura. Para los efectos de la póliza se considerará robo con fractura el ingreso violento del autor o autores del delito en los locales designados en la póliza, ya sea por escalamiento, por rompimiento de la pared, techo o suelo, fractura de puertas o ventanas y siempre que queden huellas visibles de tales procedimientos. Escalamiento. Es el ingreso en los locales que contienen los bienes asegurados utilizando una vía distinta a aquella destinada al tránsito ordinario, con superación de obstáculos y dificultades, vencidos con el empleo de medios artificiales o mediante la agilidad personal, siempre que queden huellas visibles dejadas a su paso por el autor o autores del delito. Asalto. Es el robo usando violencia o amenaza que pongan en peligro mediante inmediato la vida del asegurado, sus familiares o dependientes, despojándolos de los bienes asegurados que tengan bajo su custodia o responsabilidad. Dentro de esta modalidad está incluido el arrebato, que sí está cubierto por la póliza. Reposición de los bienes. Es la entrega en especie de los bienes asegurados siniestrados por otros similares del mismo género, edad, calidad, pero no mejores que los originalmente asegurados. Compostura. Es la reparación de los bienes asegurados y deteriorados a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza de robo y o asalto, dejándolos en las mismas condiciones en que estaban antes de ocurrir el siniestro. Materia asegurada. 1. Activos fijos, que son los muebles, útiles y enseres, máquinas y equipos de oficina, máquinas y equipos propios del giro. 2. Activos realizables, mercaderías propias y o terceros bajo su responsabilidad, materias primas, productos en proceso, productos terminados. 3. Dinero y o valores. A. Dentro del local. Dinero en caja chica, registradora y o ventanilla a primer riesgo. Dinero de caja fuerte a primer riesgo. Dinero en caja de seguridad a primer riesgo. Dinero en tránsito en poder de cobradores y vendedores, en poder de empleados encargados de llevar y o traer dinero de los bancos y o clientes, indicar exposición de días al año, y en poder de empleados encargados de remesas especiales, indicar exposición en días al año. Tipos de seguro de robo.
Los seguros de robo pueden ser A, seguro de robo de bienes contenidos dentro de inmuebles y B, seguros de bienes transportados por personas. C, seguro de dinero en tránsito que tiene como finalidad el indemnizar las pérdidas de dinero, efectivo u otros valores a consecuencia de asalto mientras sean transportados por personas dependientes o encargadas por el asegurado, bien sea que el transporte se efectúe a pie o con un medio de locomoción, el cual puede ser de uso privado o de servicio público, contratado especialmente para tal efecto. Este seguro empieza desde el momento en que el empleado encargado del transporte y cuidado de las remesas recibe el dinero y o valores para ser transportados y termina cuando efectúa la entrega en el lugar de destino. Además del riesgo de asalto, este seguro se extiende normalmente a cubrir la pérdida por robo cuando no medien actos de violencia, siempre que el empleado o empleados encargados de transporte y cuidado de las remesas sufran accidente, desmayo o fallecimiento inesperado. Los transportes de grandes sumas deberán ser efectuados siempre en vehículos blindados y en algunos casos puede exigirse incluso que sean acompañados por personal de la fuerza pública o auxiliar. El seguro puede cubrir también una breve estadía, máxima de 72 horas, del dinero y o valores en el lugar de destino o en el local del mismo asegurado, cuando por alguna razón, como por ejemplo un feriado o fin de semana, no se pueda efectuar de inmediato el pago de los obreros o empleados, o no se puede efectuar de inmediato el transporte al banco o lugar de destino. En esos casos se exigirá que el dinero y o valores sean guardados en caja de seguridad, caja fuerte, caja de caudales o bóvedas. La persistencia del dinero o valores debe ser acreditada debidamente con los libros de contabilidad y de caja y o cualquier otro registro que use el asegurado, especialmente con las papeletas, recibos o comprobantes de entrega y de recepción correspondientes. Prohibiciones. Está prohibido A, asegurar en una suma global activos fijos y existencias. Solo será permitido agrupar en una sola suma global el mobiliario, equipos de oficina, maquinaria de fabricar o taller y herramientas siempre que se encuentren contenidos dentro de un mismo predio, pudiendo considerarse a este efecto los locales ubicados dentro de un mismo edificio, aunque se encuentren en diferentes pisos. Asimismo, podrá asegurarse en una suma global las distintas mercaderías que se encuentran contenidas en un mismo periodo. B. Excluir del seguro parte de las existencias del mismo interés o giro por asegurar, a menos que sean bienes ajenos y o en consignación. Riesgos cubiertos. La compañía indemnizará el valor al asegurado por la pérdida, destrucción o deterioro de los bienes asegurados, así como por los desperfectos originados a los edificios y ámbitos interiores designados en la póliza como lugar del seguro. Si tales pérdidas, destrucción o deterioro son la causa o la consecuencia directa de e imputables exclusivamente a robo o intento de robo, en cualquiera de las siguientes formas. 1. La introducción del delincuente o de los delincuentes al local que contiene los bienes asegurados a través de A1, de cerraje, perforación de paredes, techos, de pisos u otras formas violentas. A2, ganzúas u otros instrumentos no destinados ordinariamente a abrir puertas. A3, el uso de las llaves correspondientes solo si el delincuente o los delincuentes las hayan obtenido fraudulentamente por una de las acciones mencionadas bajo inciso A1, mediante asalto. A4, escalamiento, entendiéndose como tal el ingreso a los locales utilizando una vía distinta destinada al tránsito ordinario, con superación de obstáculos y dificultades tales que no pueden ser vencidos en el empleo de medios artificiales o mediante la agilidad personal, siempre que tales hechos y sucesos puedan ser acreditados a través de huellas visibles o pruebas indiciarias convincentes. 2. Asalto, entendiéndose como tal el robo o arrebato, usando violencia o amenazas de violencia contra el asegurado, sus familiares o dependientes, así como el robo perpetrado en circunstancias de imposibilidad de defensa a causa de muerte repentina, desmayo o accidente. 3. Introducción furtiva en el lugar del seguro, entendiéndose como tal el ingreso del autor o autores del delito
al local asegurado durante las horas de trabajo, a un breve periodo inmediatamente anterior y su ocultamiento en él para cometer el delito fuera de la jornada laborable, siempre que egresen después por medios violentos o de fuerza, dejando en el sitio de salida huellas visibles producidas por el uso de herramientas, explosivos, elementos eléctricos, químicos u otros semejantes. Situaciones cubiertas mediante condición especial. Generalmente algunas de estas situaciones pueden ser aceptadas por las aseguradoras. La diferencia entre el valor actual de un objeto, entendido como su valor real en la fecha del siniestro, y el valor nuevo de repetición del mismo. Los daños que pudiesen sufrir los objetos en circulación y o exhibición fuera de los locales designados en la póliza como lugar del seguro. El costo de la restitución de documentación contable y o estadística de planos, dibujos, modelos, moldes y otros objetos similares, así como los gastos que sean necesarios para recuperar la información registrada en sistemas de procesamiento electrónico de datos. Bienes no pertenecientes al asegurado que se encuentran bajo su responsabilidad legal o contractual para su venta, exhibición, elaboración, ulterior, reparación, observación u otro motivo. Dinero en efectivo, valores, títulos, libretas de ahorro, letras de cambio, pagarés, perlas, piedras preciosas, sueltas o engastadas, metales preciosos en forma de joyas, monedas, lingotes, medallas u otros objetos de comercialización, colecciones numismáticas y de sellos, u otras colecciones de cualquier naturaleza. Prescripciones de seguridad. El asegurado está obligado a tomar las medidas preventivas que las circunstancias exijan para proteger los bienes asegurados contra los peligros de materia de este seguro. En particular, atenderán las obligaciones que le imponen las condiciones generales particulares y especiales cerca de la custodia de determinados bienes, la instalación y o el debido funcionamiento de sistemas de alarma, la presencia de policías particulares en los horarios convenidos, el cierre oportuno de los locales y ámbitos que constituyen el lugar del seguro. De conformidad con las cláusulas generales de contratación de seguro, la compañía queda liberada de toda responsabilidad si el encuentro es atribuible a la inobservancia de tales prescripciones de seguridad, siempre que su cumplimiento hubiera evitado el siniestro. Riesgos excluidos. La compañía no cubre principalmente lo siguiente: las sustracciones de bienes cometidas bajo la modalidad de pesca, al escape, hurto u otras que no sean las enumeradas. La pérdida o destrucción o deterioro de los bienes asegurados causados por el propio asegurado, por miembros de su familia o por personas que de él dependen o con él viven en comunidad doméstica o por personas que están regularmente u ocasionalmente al servicio del asegurado. Desfalco, malversación de fondos u otros actos de deshonestidad comercial, pérdidas y o daños como consecuencia de este incendio, explosión, caída de aviones, terremoto, temblor de tierra, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza, como fuego subterráneo, tifón, tornado, ciclón, maremoto, marejada y tsunami. El robo o intento de robo, continuamos con los excluidos, y o pérdidas, y o daños, y o deterioros como consecuencia de embargo, confiscación, guerra civil, guerra internacional declarada y no declarada, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra, rebelión o sedición, terrorismo, sublevación militar, insurrección, revolución, conspiración, poder militar o usurpación, motín, conmoción civil, huelga o cualquier disturbio del orden público, nacionalización, destrucción ordenada por la autoridad, expropiación y otros eventos análogos, así como también la acción de toda autoridad legalmente constituida para reprimir o defenderse de estos hechos. Las pérdidas por interrupción de la explotación comercial o industrial, pérdidas indirectas por falta de alquiler o uso, suspensión o uso, cesación del negocio, incumplimiento o rescisión de contrato y otros daños indirectos.
el valor atribuido a los bienes por razones sentimentales, por afición, antigüedad u otro motivo, salvo que haya sido pactado específicamente en las condiciones particulares de la póliza. Continuando con los riesgos excluidos, los bienes que se encuentran en patios, jardines, terrazas, azoteas, que no tengan más defensa que muros perimétricos o en vitrinas visibles o movibles que se hayan colocadas fuera del predio o de los ámbitos que constituyen el lugar del seguro. Las pérdidas, daños o deterioros atribuibles a la manifiesta negligencia del asegurado, sus familiares o dependientes encargados de la seguridad y o la inobservancia total o parcial de las medidas preventivas contra robo y o asalto vigentes en la fecha de la contratación del seguro, a cuya adopción y observancia el asegurado se hubiera comprometido. Procedimiento en caso de siniestro, obligaciones del asegurado. Al ocurrir un accidente amparado por esta póliza, el asegurado, según sea el caso, deberá denunciar ante la autoridad policial competente la ocurrencia del delito a más tardar dentro de las 24 horas establecidas desde el descubrimiento del mismo, solicitando la investigación del caso y la apertura de la instrucción penal contra el presunto autor o autores. No obstante, no borrar, ni modificar las huellas del delito sin la autorización de los órganos policiales a cargo de las investigaciones. Informar a la compañía la ocurrencia del hecho del siniestro dentro del plazo que establezca la SBS, a consecuencia o acercándose a cualquiera de sus oficinas a nivel nacional y confirmarlo por escrito dentro del mismo plazo, y remitir cualquier comunicación, reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la recompensa. De la cobertura. Si seguimos con el procedimiento en caso de siniestro, suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente: denuncia policial, informe de la ocurrencia indicando la relación de bienes al costo, documentos que acrediten la preexistencia del dinero y o bienes, documentos que sustenten el cumplimiento de las garantías de seguridad, carta de reclamo y respuesta de la empresa de vigilancia, inventario pre y post siniestro, venta del día y los últimos 15 días, voucher de depósitos, cotizaciones, facturas de adquisición con guías de remisión. Bases para el cálculo de la indemnización. El seguro no dará lugar a ganancia, sino al simple resarcimiento de las pérdidas o daños materiales. Por consiguiente, la indemnización será calculada en base al valor comercial actual de los bienes asegurados en el momento del siniestro, según sea el caso. Para tales efectos, se entenderá por valor comercial actual, según el tipo y característica de los bienes, lo siguiente. Tratándose de materias primas, productos naturales o mercadería destinadas a la venta, el precio normal de adquisición del asegurado vigente en la fecha del siniestro. Tratándose de mobiliario, objetos de uso general, herramientas, instrumentos, máquinas y aparatos, el importe requerido para su nueva adquisición, menos la depreciación por desgaste, uso, estado de conservación, deterioro u otra causa. Tratándose de títulos valores, el costo del procedimiento sobre declaración de nulidad sobre eventuales pérdidas de dividendos y o intereses, si no se obtiene la declaración de nulidad, la compañía indemnizará la pérdida de los títulos y la del numerario y billetes y bancos extranjeros a base del promedio entre las cotizaciones de compra y venta en la víspera del siniestro en el mercado oficial de cambios, teniendo la facultad de reparar en daño mediante reposición. Para modelos, moldes y muestras, el valor de restitución menos la depreciación por desgaste u otra causa, pero por inferior el valor de material cuando menos probable sea la reutilización de los objetos por el asegurado. Con eso estamos concluyendo lo que es respecto a la lectura del seguro de robo y asalto. Vamos a continuar con la lectura del recurso de
seguro de deshonestidad. Definición del seguro de deshonestidad. Es la apropiación ilícita perpetrada por los propios empleados u obreros del asegurado, debidamente registrados en planilla y que le originen una pérdida económica. Objeto del seguro. Resarcir al asegurado toda pérdida pecuniaria en dinero en efectivo y o objetos susceptibles de valorización en dinero por robo, fraude o cualquier acto de deshonestidad imputable a hechos realizados por trabajadores que presten servicios al asegurado. Este trabajador al cual se le impute haber cometido un acto deshonesto deberá obtener una ganancia ilícita en el hecho. Bajo la póliza de deshonestidad solo se amparan las pérdidas que cometan los servidores de la empresa, es decir, que necesariamente deben figurar en las planillas. En casos excepcionales y previo pago de una sobreprima, puede también asegurarse al personal contratado o eventual. No puede amparar este seguro a personas jurídicas que presten servicios para el asegurado. Ok. Descubrimiento de la pérdida. La póliza de deshonestidad establece un periodo de descubrimiento de hasta 12 meses después de la ocurrencia. O sea, ocurre el acto deshonesto y tienen hasta 12 meses después, ¿no?, para descubrir esta pérdida. Justamente debido a que este tipo de pérdidas regularmente son descubiertas al efectuarse los balances y o arqueos generales de comprobación. Al respecto, las condiciones generales de la póliza dicen lo siguiente: la pérdida deberá ser descubierta por el asegurado dentro de un plazo máximo de 1 año de haber ocurrido, pero nunca después de los 3 meses siguientes a la renuncia, despido, retiro o deceso del trabajador, suspensión de la marcha regular de los bienes del asegurado o a la fecha del vencimiento de la póliza. Creemos que lo antes expuesto puede graficarse de la siguiente manera. Hay un cuadrito, ¿no?, donde se está indicando una fecha, es 31 de diciembre del 92 al 31 de diciembre del 93, que es una vigencia, y la siguiente vigencia del 31 de diciembre del 93 al 31 de diciembre del 94, ¿no? Entonces, cualquier siniestro que ocurra dentro del periodo de vigencia y descubierto hasta el 31 de diciembre del 93 estará cubierto. B, el asegurado denuncia el 31 de marzo del 94, o sea, los 3 meses después del vencimiento, varios siniestros ocurridos el 28 de febrero del 93, el 1 de abril del 93 y el 31 de julio del 93. Por lo indicado en las condiciones de la póliza, estarán cubiertos los ocurridos el 1 de abril del 93 y 31 de julio del 93, pues se descubrieron dentro de los 12 meses de haber ocurrido, sin exceder los 3 meses desde el vencimiento del seguro. El siniestro del 28 de febrero del 93 no está amparado. Modalidades de seguro. La póliza de seguro de deshonestidad se presenta bajo 3 modalidades: nominativo, individual o colectivo, de puestos o cargos, y C, comprensivo. Vamos a hablar de lo que es el nominativo. Se indican los nombres y cargos del personal por asegurar y la suma asegurada que se requiere para cada uno. En el caso que se descubre una pérdida atribuible a cualquiera de los trabajadores, se excluye automáticamente a tal trabajador del alcance de la póliza. Por lo tanto, la suma asegurada se agota, o sea, se reduce en cada siniestro. Este tipo de modalidad de seguro no se puede extender cuando el asegurado puede, según su experiencia, delimitar o señalar solo a algunos trabajadores para ser asegurados, ya que estima que solo estos podrían cometer algún acto de deshonestidad. El seguro nominativo, entonces, puede ser individual o colectivo y por regla general es aplicable a negocios pequeños. Me está quedando ya 1 minuto, vamos a ver. B, de puestos o cargos. Según las operaciones o giro del asegurado, puede ocurrir que por la rotación constante del personal en determinada sección se hace un tanto complicado individualizar a las personas a ser aseguradas, en cuyo caso se asegura la totalidad de puestos o cargos de dicha sección sin detallar los nombres de las personas. Por ejemplo, la sección caja de una firma cuenta con 5 personas, pero al salir una de ellas de vacaciones se le reemplaza con un servidor que labora en contabilidad. Paralelamente, el cajero titular por enfermedad es reemplazado por un funcionario de la gerencia. La sección caja, no obstante estos cambios, siempre cuenta con 5 personas. Igualmente, puede suceder en cobranzas u otra sección.
Bueno, chicos, ya me queda menos de un minuto. Me voy despidiendo y continuaremos con las otras lecturas, el término de esta y la otra que nos faltan, ¿no? En la siguiente clase pasado mañana. Ante todo, les deseo que se sigan cuidando como hasta ahora y les agradezco su atención. Nos estamos viendo en la próxima clase.